y estamos únicamente ante una huida hacia adelante de esa mafia corrupta y de esa mafia acosadora de mujeres. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a analizar una de las declaraciones políticas más contundentes y explosivas de las últimas semanas. El 15 de diciembre de 2025, Santiago Abascal, líder de Vox, compareció ante los medios de comunicación en un lugar muy simbólico, la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. Y lo hizo con un objetivo muy claro: responder de manera frontal a la comparecencia de Pedro Sánchez, quien esa misma mañana había presentado su balance anual de gobierno bajo el lema «Cumplimos». Pero antes de entrar en materia, déjenme situarles en el contexto. Estamos en plena campaña electoral en Extremadura, una región tradicionalmente socialista que se ha convertido en campo de batalla entre las diferentes fuerzas políticas españolas. Vox eligió Almaraz no por casualidad. Esta central nuclear representa para ellos un símbolo de soberanía energética, de independencia nacional, de todo aquello que consideran que el gobierno de Sánchez está traicionando con sus políticas de transición ecológica y cierre de centrales. La imagen es poderosa. Abascal, rodeado de instalaciones industriales, hablando con ese tono que ya todos conocemos, ¿no? Ese tono de quien se siente en misión de salvar a España de lo que él considera una catástrofe nacional. No es una rueda de prensa más, es un acto de confrontación directa, de desafío sin ambajes al presidente del gobierno. Y arranca con fuerza. Abascal no se anda con rodeos. Desde el primer minuto califica a Pedro Sánchez como el capo de la mafia. Sí, han oído bien. No dice presidente del gobierno. No dice señor Sánchez, no utiliza ningún eufemismo diplomático. Para el líder de Vox, el jefe del Ejecutivo español es simplemente un mafioso, el jefe de una organización criminal que ha secuestrado las instituciones del Estado. Esta no es retórica política al uso. Esto es declaración de guerra verbal. Y Abascal lo sabe perfectamente. Lleva años construyendo este discurso, pero ahora lo ha llevado a un nivel completamente nuevo. Ya no se trata de discrepancias políticas, de diferentes visiones de España, de debates sobre modelos económicos o sociales. No. Para Vox estamos ante una emergencia nacional, ante un gobierno ilegítimo que se mantiene en el poder mediante la corrupción y el engaño. Pero vayamos al fondo de su discurso. ¿Qué es lo que realmente está diciendo Abascal? ¿Por qué esta violencia verbal? Porque detrás de las palabras duras hay un diagnóstico muy concreto de la situación política española. Según el líder de Vox, Pedro Sánchez ha construido su carrera política sobre dos pilares fundamentales: el feminismo y la lucha contra la corrupción. Dos banderas progresistas que le permitieron llegar a la Moncloa con el apoyo de millones de españoles que creyeron en un cambio real, en una regeneración democrática. Y ahora, dice Abascal, esos dos pilares se han derrumbado estrepitosamente. El feminismo, convertido en hipocresía, la lucha anticorrupción en una pantalla para ocultar los propios escándalos. Y aquí es donde el líder de Vox lanza una de sus acusaciones más graves. El gobierno socialista es una mafia corrupta y acosadora de mujeres. Esta frase no es casual, se refiere a los escándalos que han salpicado recientemente al PSOE, casos de presuntos abusos sexuales y acoso dentro de las propias filas socialistas que han generado un terremoto interno en el partido. Para Abascal esto no es simplemente hipocresía política, es la demostración de que todo el discurso progresista, todo el feminismo de pancarta y de ley era pura fachada, puro marketing electoral, sin ninguna convicción real detrás. Y luego está el tema de la seguridad, otro de los caballos de batalla de Vox. Abascal afirma con rotundidad que bajo el gobierno de Sánchez han aumentado las violaciones en España. Más aún, acusa directamente al Ejecutivo de haber aprobado leyes que han llevado a la liberación de delincuentes sexuales. Bueno, creo que no hay novedad. Cada lunes el capo de la mafia se saca un conejo de la chistera. En unas ocasiones es el cambio climático, en otras es el régimen de Franco, en otras es el cambio de ahora. Ahora es una comparecencia delirante con la palabra cumplimos, cuando precisamente creo que no hay un personaje más mentiroso en estos momentos en España que el presidente del gobierno, no hay un personaje que cumpla menos con su palabra que el presidente del gobierno, y estamos únicamente ante una huida hacia adelante de esa mafia corrupta y de esa mafia acosadora de mujeres que llegó precisamente al poder con una moción de censura presentada por Ábalos y con dos banderas: la lucha contra la corrupción y el feminismo. Se han corrompido hasta las trancas y resulta que ahora mismo parece que hay verdadero peligro para las mujeres ante los dirigentes del Partido Socialista por la cantidad de denuncias de acoso que se están presentando. Y que estamos viendo también que las violaciones se han multiplicado por 3 desde que llegó Pedro Sánchez al poder en España, y que hace poco había un partido en el gobierno que colocó al vicepresidente del gobierno.
en clara referencia a la polémica Ley del solo sí es sí, que efectivamente provocó la revisión de condenas y la excarcelación de algunos condenados por delitos sexuales debido a las rebajas de penas que la nueva normativa introducía. Este es un tema tremendamente delicado, cargado de dolor y de consecuencias reales para muchas víctimas, y Abascal lo utiliza sin contemplaciones, sin matices, como un ariete contra el gobierno. Para él no hay debate técnico jurídico posible, solo hay responsabilidad política directa. El gobierno socialista feminista ha puesto en libertad a violadores. Punto final. Pero la declaración no se queda solo en lo nacional. Abascal anuncia que viajará a Bruselas, que llevará el caso español a las instituciones europeas, que pedirá los aliados internacionales de Vox que abran un debate en el Parlamento Europeo sobre la corrupción del gobierno de Sánchez. Es una estrategia de internacionalización del conflicto, de buscar presión externa sobre el Ejecutivo español. Vox forma parte del grupo Patriots for Europe en la Eurocámara, junto a formaciones como la Agrupación Nacional de Marine Le Pen o la Liga de Matteo Salvini, y Abascal quiere movilizar a toda esa red ultraconservadora europea contra Sánchez. Y aquí viene otra de las claves de su discurso, la exigencia de elecciones inmediatas. Abascal no se conforma con criticar, con denunciar, con acusar, exige una salida institucional concreta, o elecciones generales o moción de censura, porque según él, este gobierno ha perdido toda legitimidad democrática. Ya no representa a los españoles, ya no tiene autoridad moral para gobernar, ya no puede seguir un día más en la Moncloa. Pero, y esto es muy importante, Abascal no confía en las encuestas. Menciona explícitamente al CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, organismo público que publica mensualmente sondeos de opinión. Para Vox, el CIS no es más que un instrumento de propaganda del gobierno, una herramienta para manipular la percepción pública y crear estados de opinión favorables al PSOE. Por eso, aunque los sondeos independientes den ventaja al PP, Abascal desconfía también de ellos. Su diagnóstico es más radical. Sánchez no convoca elecciones porque sabe que las perdería de forma aplastante, porque la realidad social está muy por delante de lo que reflejan las encuestas. Y entonces entra en un análisis muy interesante de la estrategia comunicativa del gobierno. Abascal acusa a Sánchez de practicar sistemáticamente la política del conejo de la chistera, de la distracción permanente. Cada semana, dice, cuando hay un nuevo escándalo, cuando aparece una nueva prueba de corrupción, cuando se destapa un nuevo caso de mala gestión, el gobierno saca de la manga un tema de distracción. Un día es el cambio climático, otro día es Franco y la memoria histórica, otro día es el cambio de uso horario para alinearse con Europa. Siempre hay un nuevo debate artificial, una nueva cortina de humo para desviar la atención de lo realmente importante. Esta es una acusación que va más allá de la táctica política. Es una acusación de manipulación sistemática de la agenda pública, de control orwelliano del debate nacional. Para Abascal, España vive bajo un régimen de propaganda constante, donde el gobierno controla los medios públicos, manipula las encuestas, crea debates artificiales y silencia las voces críticas. Es una visión tremendamente oscura de la democracia española, una visión que dibuja un panorama casi totalitario. Y aquí es donde el discurso de Vox conecta con una parte significativa del electorado español. Francamente, no lo sé, como pueden comprender, pero reunirse en esas circunstancias a escondidas, en una zona sin cobertura, en terreno de patrimonio nacional y en esas medidas de seguridad, pues no parece una reunión transparente precisamente. ¿Van a pedir explicaciones a Patrimonio Nacional por esa reunión? Bueno, vamos a pedir explicaciones a todos, ya están nuestros abogados estudiando esas noticias y por supuesto vamos no solo a pedir explicaciones a Patrimonio Nacional, al Ministerio de Interior, sino a llevarlo a los tribunales. En relación al presidente del Gobierno quería pedirle una valoración de cómo valora de que precisamente Pedro Sánchez y el PSOE utilicen ese miedo a Vox como arma electoral para debilitar en este caso al Partido Popular. Bueno, yo creo que es un intento a la desesperada de no debilitarse más y además creo que es un intento a la desesperada que está condenado al fracaso. Yo creo que hoy la gente está harta de la corrupción, la gente tiene miedo a la inseguridad en la calle, tiene miedo a las políticas del Partido Socialista y a las políticas del Partido Popular que arruinan el campo, a las políticas del Partido Socialista y del Partido Popular que condenan a la inseguridad a los españoles, muy especialmente a las mujeres, y yo creo que los españoles no aguantan más. Si el señor Sánchez se creyera las encuestas de Tezanos, que es un personaje que en otras circunstancias creo que tendría que ser detenido. Porque más allá de si uno está de acuerdo o no con Abascal,
lo cierto es que existe una profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones, hacia los medios de comunicación tradicionales, hacia los partidos políticos establecidos. Esa desconfianza es el combustible que alimenta el crecimiento de formaciones como Vox, que se presentan como outsiders, como rebeldes contra el sistema, como la única voz auténtica frente a una clase política corrupta y mentirosa. La elección de Almaraz como escenario tampoco es gratuita en otro sentido. La central nuclear es un símbolo perfecto de lo que Vox considera traición nacional, la política energética del gobierno. Para ellos, para cerrar las nucleares es una locura ideológica, impulsada por el ecologismo radical, una política que nos hace dependientes del exterior, que encarece la luz, que destruye empleo industrial, que debilita nuestra soberanía. En Almaraz, Abascal no solo habla de Sánchez, habla de un modelo de país, de una España fuerte, industrial, energéticamente independiente frente a una España débil, desindustrializada, sometida a los dictados de Bruselas y de la agenda verde globalista. Y todo esto lo hace con un lenguaje muy específico, muy trabajado. Abascal no improvisa, cada palabra está medida, cada insulto está calculado. Cuando llama a Sánchez el capo, no es un exabrupto, es una estrategia deliberada de deslegitimación total. Es llevar el debate político al terreno de lo criminal, de lo inadmisible, de lo que no puede tolerarse bajo ningún concepto. Es eliminar cualquier posibilidad de pacto, de diálogo, de convivencia democrática con ese adversario, porque con los mafiosos no se negocia, con los mafiosos no se dialoga, a los mafiosos pues se les combate y les mete en la cárcel. Esta radicalización del lenguaje político es uno de los fenómenos más preocupantes de nuestra época, no solo en España, sino en todo Occidente. La política se ha convertido en guerra de trincheras donde el adversario ya no es alguien con ideas diferentes, sino un enemigo existencial que amenaza la supervivencia misma de la nación. Y en esa dinámica, el matiz desaparece, la complejidad se evapora, todo se reduce a un enfrentamiento maniqueo entre el bien y el mal, entre los patriotas y los traidores, entre los que defienden España y los que la venden al mejor postor. Pero volvamos a la declaración concreta. Abascal también menciona el tema de Zapatero, el expresidente que sigue siendo para la derecha española un símbolo de todo lo que está mal en el país. Vox ha anunciado que estudia llevar a los tribunales una reunión de Zapatero relacionada con Venezuela, país con el que el exmandatario mantiene vínculos que son constantemente cuestionados por la oposición. Para Vox, Zapatero no es solo un expresidente equivocado, es alguien que ha traicionado los intereses nacionales, que ha colaborado con dictaduras extranjeras, que merece ser procesado judicialmente. Todo esto configura un discurso de emergencia nacional, de país secuestrado por fuerzas oscuras, de necesidad urgente, de reconquista democrática. Y ese es precisamente el lema de Vox, reconquista. No reforma, no cambio, no alternativa, reconquista. Como si España hubiera sido ocupada por una fuerza invasora y fuera necesario liberarla mediante una batalla épica. La pregunta es, ¿funciona este discurso? ¿Conecta con la ciudadanía? Los datos electorales dicen que sí, al menos con una parte significativa del electorado. Vox es la tercera fuerza política en España, con representación en prácticamente todas las instituciones, con gobiernos de coalición con el PP en varias comunidades autónomas. Su discurso, por radical que parezca, tiene audiencia, tiene impacto, tiene capacidad de movilización. Y eso nos lleva a reflexionar sobre el estado de nuestra democracia. Porque cuando un líder político importante puede llamar impunemente capo mafioso al presidente del gobierno, cuando la violencia verbal se normaliza hasta ese punto, cuando el insulto sustituye al argumento, algo no funciona bien en nuestro sistema político. No estoy haciendo una valoración moral sobre quién tiene razón o quién está equivocado. Estoy haciendo una constatación objetiva. El nivel de degradación del debate público ha alcanzado cotas alarmantes. Y esto tiene consecuencias muy reales, porque cuando la política se convierte en guerra verbal, cuando el adversario es criminalizado, cuando se elimina cualquier espacio de encuentro, la democracia misma se debilita. La democracia necesita desacuerdo, necesita debates, necesita confrontación de ideas. Pero también necesita respeto básico, necesita reconocimiento mutuo, necesita la aceptación de que todos somos parte de la misma comunidad política, aunque tengamos visiones radicalmente diferentes sobre cómo debe organizarse. La declaración de Abascal en Almaraz es, en el fondo, un síntoma de una crisis mucho más profunda, una crisis de legitimidad institucional, una crisis de confianza ciudadana, una crisis del lenguaje político compartido. Cuando ya no hay comunes, cuando ya no hay compartidos, cuando cada bando vive en su propia realidad paralela con sus propios medios, sus propias verdades, sus propios héroes y villanos,
El espacio público se fragmenta y la convivencia se vuelve cada vez más difícil. Pero también nos hay que reconocer la habilidad política de Abascal. Es un comunicador extraordinario, ¿no? Un estratega que sabe perfectamente cómo funcionan los medios, cómo se construyen los relatos, cómo se movilizan las emociones. Su declaración no es un discurso técnico sobre políticas públicas, es un grito de guerra, un llamamiento a la acción, una invitación a sumarse a una cruzada nacional. Y ese tipo de mensajes, en tiempos de incertidumbre y descontento, tienen una potencia enorme. La elección del momento tampoco es casual. Responder el mismo día a la comparecencia de Sánchez, hacerlo en un lugar simbólico, lanzar acusaciones durísimas, anunciar acciones legales e internacionales, todo eso forma parte de una estrategia de comunicación muy elaborada. Vox no deja que el gobierno controle el relato, no permite que Sánchez presente su balance sin una respuesta inmediata y contundente. Es una guerra de marcos interpretativos donde cada segundo cuenta. Y en esta guerra, las emociones son más importantes que los datos, los sentimientos pesan más que los argumentos, la indignación moviliza más que el análisis. Y Abascal lo sabe, por eso su discurso está construido para generar rabia, para alimentar la sensación de agravio, para hacer sentir a sus votantes que son víctimas de una élite corrupta que les desprecia y les traiciona. Este es el populismo del siglo XXI. No es solo una ideología, es una forma de hacer política, una manera de construir identidades colectivas basadas en la oposición radical entre el pueblo puro y la élite corrupta. Y funciona porque conecta con experiencias reales de exclusión, de pérdida de poder adquisitivo, de inseguridad económica y cultural, de sensación de que el mundo está cambiando demasiado rápido y nadie defiende tus intereses. La declaración de Abascal es, por tanto, mucho más que una simple respuesta a Sánchez. Es un microcosmos de la política contemporánea con todas sus tensiones, sus contradicciones, sus peligros y sus potencialidades. Es un momento que nos obliga a preguntarnos, ¿hacia dónde va nuestra democracia? ¿Es sostenible este nivel de polarización? ¿Hay vuelta atrás o hemos cruzado ya un punto de no retorno? No tengo respuestas fáciles a estas preguntas. Nadie las tiene, pero sí creo que es urgente que tomemos conciencia de la gravedad del momento. Porque cuando los líderes políticos se llaman mutuamente mafiosos, cuando el lenguaje de la guerra sustituye al lenguaje de la política, ¿no? Cuando ya no hay ningún espacio común, el riesgo de fractura social se hace cada vez más real. Y España tiene experiencia histórica de lo que ocurre cuando la política se rompe definitivamente, cuando ya no hay palabras sino solo gritos, cuando ya no hay debate sino solo enfrentamiento. Por eso es tan importante analizar con seriedad lo que está pasando, más allá, ¿no?, de las simpatías o antipatías que cada uno tengamos. La declaración de Abascal en Almaraz quedará como uno de los momentos más significativos de la política española de 2025, no por su contenido específico, sino por lo que representa, la consolidación de un nuevo lenguaje político, más agresivo, más emocional, más radical, un lenguaje que ha venido para quedarse y que está transformando profundamente nuestra democracia. Comparte este vídeo con tus familiares y amigos para que conozcan la verdad, porque los medios lo ocultan. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte noticias sobre cómo va nuestro país. Dale like si te gustó el contenido y deja tu opinión en los comentarios.